De sexo o violencia, clasificación familiar. El siguiente programa cuenta con el sistema Closed Caption. Expectativa entre familiares de los 10 soldados y policías que serán liberados por la guerrilla el próximo lunes 26 de marzo. Presidente Santos y alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, discuten sobre ley de víctimas y futuro del metro en la capital. En duro golpe de las fuerzas militares, las FARC pierden a 33 guerrilleros en combates en el departamento de Arauca. 5 más fueron capturados. El senador Jorge Enrique Robledo denuncia que Ecopetrol está especulando con los dineros públicos como si jugara en el casino. Falcao García responde con goles en la Liga Española. Anotó las 2 dianas en la victoria del Atlético sobre el Bilbao. Sancionado el Deportivo de Pasto por insulto racista al plantel de La Equidad. Alexis García critica duramente a los protagonistas de estos hechos. Andrés Ospina, autor del Bogotálogo, recogió dichos y refranes durante 5 años. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá y de Colombia. Durante más de 3 horas se reunieron esta tarde el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Su amplia agenda incluyó el futuro del metro, de la avenida Ló y de la ley de víctimas de Bogotá. Aunque el tema de movilidad era uno de los platos fuertes de la reunión, Santos y Petro también hablaron de políticas para la primera infancia, de la ley de víctimas, la seguridad energética y de la inversión en obras. En todas las grandes inversiones de movilidad en Bogotá, como la primera línea del metro, el papel de la nación es preponderante porque financia hasta el 70%. El alcalde espera compromisos de la nación en esta materia, aunque persisten las diferencias con la avenida longitudinal de Occidente a Ló entre la alcaldía y el Ministerio de Transporte. Y esta mañana la guerrilla de las FARC, a través de un comunicado dirigido a colombianos y colombianas por la paz, anunció la liberación de los 10 integrantes de la fuerza pública que permanecen en las selvas colombianas privados de su libertad. Buenas noticias, buenas noticias. Fueron las primeras palabras que pronunció Piedad Córdoba, vocera de Colombianos y Colombianas por la Paz, en la rueda de prensa en la que le comunicó a la opinión pública un mensaje enviado por las FARC. Se anuncia por parte de las FARC que el 26 de marzo se entregarán las 10 personas que están en poder de las FARC. Según el protocolo de seguridad, serán 2 helicópteros provenientes de Brasil los que traerán a la libertad a los 10 uniformados secuestrados por las FARC. En una reunión sostenida en la sede de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, se llegó al acuerdo de que solo viajarán mujeres acompañadas de más de 30 integrantes de esta organización. Todo un equipo, por supuesto, alrededor de logísticos, de administradores, de personas, puede llegar a involucrar fácilmente entre 20 y 30 personas. El viceministro de Defensa argumentó que el gobierno nacional está listo para las liberaciones y que solo faltan las coordenadas que seguramente darán a conocer las FARC en los próximos días. Lo que se necesita es el aeropuerto del cual deberán salir las aeronaves de territorio colombiano para poder recoger a los secuestrados, y eso dará el inicio al proceso logístico de la liberación. La liberación de los 10 secuestrados se realizará en 2 fases, como lo anunció el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz. Este proceso humanitario permitirá acabar con el sufrimiento de más de 14 años de estos colombianos. Y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, anunció que una ruta de Transmilenio llegará hasta el aeropuerto El Dorado en el occidente de Bogotá. Es usar el carril mixto para los buses de Transmilenio, hacer una estación en el aeropuerto. Y entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos hizo la invitación formal a las altas cortes para que retomen la discusión del proyecto de reforma a la justicia. El jefe de Estado señaló que el Congreso es el escenario indicado para superar las diferencias sobre la iniciativa. La rama judicial aún no decide si volverá al debate. Durante el acto de apertura del año judicial, el presidente de la República invitó a las altas cortes a regresar a la discusión del proyecto de reforma a la justicia. Nunca hemos cerrado la puerta y no está cerrada ahora para que lleguemos a esta concertación. El proyecto que se debate en el Congreso, en lo que a nosotros respecta, no está escrito en piedra
ni está escrito con tinta imborrable. Señaló que Colombia está en mora de avanzar en la descongestión judicial. El país ocupa una deshonrosa posición a nivel mundial. De 183 países estamos en el puesto 177 en celeridad y en el puesto 149 en eficiencia. Lo que nos sitúa como la séptima justicia más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe. También se refirió al polémico artículo del fuero militar en la reforma a la justicia. Criticó que aunque se acordó el retiro del mismo con el partido de la U, hoy algunos miembros de la colectividad estén hablando de trabajar a doble pista. Ese artículo no tiene ningún sentido que siga ahí. No sé por qué se está hablando de dos pistas, porque ayer se discutió claramente que esas dos pistas podrían llevarnos a un exabrupto. Precisó que el escenario apropiado para superar las diferencias sobre la reforma a la justicia es el Congreso de la República. Y el Partido Conservador rechazó el retiro del artículo del fuero militar del proyecto de reforma a la justicia. Efraín Cepeda advirtió que la colectividad trabaja a dos pistas, tanto en la Cámara como en el Senado, para asegurar el fortalecimiento del fuero militar y darle garantías jurídicas a los miembros de la fuerza pública. Luego de 2 horas de reunión con el presidente Juan Manuel Santos, el Partido Conservador anunció que no respaldará el retiro del artículo del fuero militar del proyecto de reforma a la justicia. Lo que no queremos es que los militares tengan esa desconfianza en lo que estamos haciendo y el Partido Conservador ha enarbolado siempre esas banderas de la seguridad y por eso hoy avanzamos con el artículo 12. Cepeda advirtió que el partido seguirá trabajando en dos pistas para el fortalecimiento del fuero militar. Por un lado, respaldarán el proyecto de reforma a la justicia penal militar en la Cámara y en el Senado continuarán con el artículo 12 en la reforma a la justicia. Nosotros lo que no queremos es saltos al vacío y que retiremos el artículo 12 antes de que el acto legislativo tome fuerza. Los conservadores condicionaron el retiro del artículo a unas peticiones que tendrán que ser incluidas en el proyecto de reforma a la justicia penal militar. Este jueves será la primera reunión de los ponentes de este proyecto que iniciará su trámite en la Comisión Primera de Cámara de Representantes. Y hoy se realizó sobre la carrera séptima en Bogotá una marcha de los trabajadores procedentes de varias ciudades del país. Reclamaron que el sistema de salud incluya otras enfermedades laborales en las listas de las administradoras de riesgos profesionales, ARP. Desde la Torre Colpatria hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá, los trabajadores convocados por la CUT, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, realizaron una marcha para mostrar su descontento por el incumplimiento de las normas de salud ocupacional en el país. Que son trabajadores que le dieron su vida a esas empresas, se enfermaron trabajando en esas empresas, se accidentaron en esas empresas y cuando llega la hora de que el Estado los proteja, entonces aparecen las ARPs y los negociantes de la salud a negarles a sus compatriotas esos derechos. Los trabajadores hicieron un llamado al Congreso de la República para que allí se discuta el proyecto de ley que incluirá 50 nuevas enfermedades laborales en la tabla de riesgos profesionales y se establezca un régimen especial para el sector minero. Nosotros hemos venido denunciando que no se rehabilita al trabajador, que no hay una prestación de servicio óptimo, que no hay una calificación de la enfermedad, que no hay una definición del origen de la enfermedad y todo eso integralmente hace parte del sistema de seguridad social que hemos venido denunciando y protestando hoy. Las organizaciones sindicales del país esperan que el gobierno atienda sus solicitudes ante los vacíos que presentan las actuales políticas de las ARP. La Fiscalía General de la Nación salió en defensa de la medida de aseguramiento contra Jorge Bisbal Martelo luego de que el ex embajador certificara la decisión del ente investigador y la calificara de excesiva. La fiscal encargada Marta Lucía Zamora indicó que la decisión estuvo basada en elementos probatorios irrefutables y señaló que no hubo ligerezas de parte de ningún funcionario judicial. Recordó que el 13 de abril del año anterior se abrió formal investigación contra el señor Bisbal Martelo y que posteriormente fue escuchado en indagatoria dentro del proceso que se inició en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. El nuevo fiscal o la nueva fiscal general de la Nación deberá continuar también, como lo hemos hecho, en la senda del respeto por las decisiones que se profieran en la Fiscalía General de la Nación. Por eso duele, señores que hoy nos acompañan en este acto judicial, que se escuchen esas expresiones según las cuales las decisiones de la Fiscalía fueron producto de la ligereza. Debo sentar una voz de protesta frente a esto, por cuanto todas las decisiones que se toman son producto precisamente de un análisis equilibrado y ponderado de cada uno de los casos. En combates con el ejército en el departamento de Arauca fueron dados de baja 33 guerrilleros de las FARC y otros 5 fueron capturados.
La acción ocurre 5 días después de que en el mismo lugar esa guerrilla asesinó a 11 soldados. Uno de los golpes más duros a la guerrilla de las FARC fue dado por las fuerzas militares en una operación conjunta desarrollada en el departamento de Arauca. El resultado, 33 guerrilleros muertos y otros tantos capturados. Kenneth, ¿cuál con cuál? 12. Muy bien, y la Fiscalía acusó al coronel Hugo Hernán Castellanos de transportar desde Santa Marta las armas usadas durante la falsa desmovilización del bloque Cacica Gaitana de las FARC. Kenneth Torres estuvo en la audiencia. Kenneth, ¿qué más detalles tenemos? Muy buenas noches desde estudio. Beatriz, muy buenas noches. Pues déjeme decirle que la audiencia duró más de 4 horas, más de 6 horas exactamente, y lo que pudo establecer el fiscal es que hubo un total de gasto de detrimento patrimonial de 1.100 millones de pesos y que el coronel sabía exactamente de dónde venían las armas que llegaron a la falsa desmovilización de la Cacica Gaitana. 2006. Ante la juez 37 de conocimiento, el coronel en retiro Hugo Hernán Castellanos no aceptó los 3 delitos que le imputaron a la Fiscalía en el proceso que se adelanta por su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las FARC, registrado en marzo del 2006. Se realizó un aporte financiero para la adquisición de unas armas que se encontraban en la clandestinidad por parte de una persona dedicada al narcotráfico. Durante la imputación de cargos, el fiscal anticorrupción aseguró que el coronel fue el enlace entre la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y el Ejército Nacional. El Alto Comisionado, sin contar con la participación de los asesores adscritos a esa dependencia, en medio de un total hermetismo, reitera la Fiscalía. Los delitos que le fueron imputados fueron tráfico y porte de armas, fraude procesal y peculado, por ser el líder de la logística. Una serie de reuniones con el señor Raúl Agulelo Medina, alias Olivo Saldaña, en los sitios en los cuales se encontraba recluido este señor, optó por ignorar que esta persona presentaba una serie de anotaciones en las bases de datos de la inteligencia militar. Para este jueves se le define al coronel si se le dicta medida de aseguramiento en un centro de reclusión o si le dan casa por cárcel. Hacemos una corta pausa en Capital Noticias y ya regresamos. Quédese con nosotros. Este es Capital Noticias. Enseguida regresamos con Capital Noticias, aquí en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Así como sigues paso a paso el crecimiento de tu familia, en Catastro actualizamos el crecimiento de tu ciudad. Con el Censo Inmobiliario de Bogotá brindamos información confiable de todos los predios, todos los años. Consulta ya tu avalúo 2012 ingresando a www.catastrobogotá.gov.co. Catastro Bogotá, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Tu energía hay que recargar, ya te puedes desenchufar. Tu energía hay que recargar, ya te puedes desenchufar. Tu energía se está acabando, tus ojos se están cerrando. Recarga tu batería, que mañana sea un buen día. Es hora ya de dormir, así no puedes seguir. Vamos a descansar y tu fuerza recuperar. Tu energía hay que recargar, ya te puedes desenchufar. Tu energía hay que recargar, recargar. Usted está viendo Capital Noticias, aquí en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Este es Capital Noticias. Regresamos con más noticias. El senador Jorge Enrique Robledo envió una carta a la Contralora General de la República, Sandra Morelli, denunciando que Ecopetrol está especulando con los recursos públicos, al estilo de los apostadores en los casinos. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, envió una carta a la Contralora General de la República, Sandra Morelli, en la que denuncia que el año pasado Ecopetrol perdió recursos públicos por más de 810.000 millones de pesos en las operaciones put y swap, a las que comparó con las que hace un apostador en un casino. Se trata de apuestas especulativas en las que se va, llamémoslo así, como a la loca, porque no se sabe qué es lo que va a pasar y como en una ruleta se apuesta que yo pienso que va a suceder una cosa y sucede otra. O la otra posibilidad es que eso se pueda más o menos prever y Ecopetrol no tenga los especialistas que debe tener. En un fragmento de la carta enviada a la Contralora, el senador Robledo dice que
A los colombianos no se les ha informado que Ecopetrol perdió el año pasado en operaciones financieras 810.000 millones de pesos. Las pérdidas totales por ese concepto desde 2004 suman 1.23 billones de pesos. Afirma además que a pesar de las advertencias que hizo la Contraloría General de la República sobre las pérdidas en 2004, Ecopetrol continúa especulando financieramente. Yo le he enviado una carta a la Contralora General de la República, a la doctora Sandra Morelli, diciéndole que investigue eso, porque estos son recursos públicos, son recursos de los colombianos, que yo personalmente creo que no se deben arriesgar en maniobras especulativas. En los próximos días, el senador del Polo Democrático abrirá un debate en el Senado sobre las millonarias pérdidas de Ecopetrol. Próximamente la Contralora responderá la carta al congresista. Hoy un fiscal de la Unidad Anticorrupción imputó cargos contra 4 exfuncionarios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por el escándalo de la entrega irregular de subsidios en el programa de Agroingreso Seguro. Ante el juez 56 de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos a 4 exfuncionarios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) por su presunta participación en el escándalo de Agroingreso Seguro. La prueba de ello es este comité administrativo, conformado por 4 funcionarios del Ministerio y un funcionario del ICA. Y aquí este comité administrativo le da la orden al ICA simplemente para que desarrolle un proceso contractual y realice las contrataciones necesarias para conformar la unidad ejecutora. Julio César Daza y Julián Alfredo Gómez fueron acusados de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. A Daniel Montoya y Jairo Cano les fueron imputados las mismas conductas, además de peculado por apropiación. Tenían toda la disponibilidad jurídica de los dineros públicos, que eran del ministerio, que eran entregados al ICA para su administración, razón por la cual la Fiscalía formula la imputación a título de coautores. Según la Fiscalía, el instituto con el cual laboraban los 4 funcionarios fue contratado por el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para la entrega de apoyos económicos no reembolsables a los beneficiados del programa del Gobierno Nacional. Julio César Daza, jefe de la Oficina Jurídica del Agroingreso Seguro, es hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero. Luego de una visita a las obras de la Circunvalar con calle 92, la directora del IDU anunció que solo hasta finales de año estaría controlada la emergencia. La apertura de la calzada hacia el norte aún es incierta. Con cerca del 30% en ejecución de trabajos, avanzan las obras de contención de un deslizamiento en la avenida Circunvalar con calle 92, trabajos que iniciaron hace más de 8 meses. Hay que avanzar en el costado norte y en el costado sur. Una fecha, digamos, más realista de la entrega de toda la obra en conjunto es a finales de este año. La obra obligó el cierre de la calzada oriental de la avenida Circunvalar a la altura de la calle 92. Sin embargo, por la demora en las obras, su apertura aún es incierta. Nos comprometemos a evaluar a mitad de año la posibilidad de apertura de acuerdo a los avances y de acuerdo a lo que nos diga el FOPAE. En un recorrido de obra, la directora del IDU aseguró que se espera la nueva temporada de lluvias para conocer la resistencia de 27 columnas que están siendo fundidas al interior de la montaña. Es una obra a la que le estamos haciendo un seguimiento intenso, que nos hemos apoyado bastante en la interventoría y que necesitamos que avance porque es fundamental para la ciudad. Las obras de mitigación en la avenida Circunvalar tendrán una inversión de 24.000 millones de pesos. En 25 colegios del Distrito Capital empezará el plan piloto de las jornadas complementarias. Más de 400.000 estudiantes harán parte de esta iniciativa. La Secretaría de Educación implementará desde el próximo 9 de abril jornadas extendidas en los colegios distritales de Bogotá. El fin es aportar calidad educativa en los niños y jóvenes con actividades lúdicas. A pesar que se cruzan las jornadas académicas, estas no se verán afectadas. Vamos a comenzar a ofrecerle a los niños de Bogotá 40 horas semanales de escolaridad, con una nueva metodología, con un enfoque pedagógico novedoso. Este proyecto se llevará a cabo principalmente en 25 colegios con infraestructura disponible. Entidades como el Jardín Botánico, el Instituto de Recreación y Deporte, bibliotecas públicas, parques y museos serán los espacios propicios de interacción de estas jornadas junto con las zonas de esparcimiento de los colegios. Esto es
la cosa más importante que se puede hacer para darle un empujón grande junto con la atención a primera infancia a la calidad de la educación en Bogotá. Las primeras localidades en ejecutar este proyecto son Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Se espera que para el 2014 400.000 niños de colegios distritales sean beneficiados con este proyecto. El Bogotálogo es un libro que recoge dichos y refranes bogotanos. Su autor, Andrés Ospina, lo presentó esta tarde en el Gimnasio Moderno al norte de Bogotá y anunció su lanzamiento en la próxima Feria Internacional del Libro. El escritor Andrés Ospina presentará esta noche en el Gimnasio Moderno su libro Bogotálogo, usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá, que fue la obra ganadora de la convocatoria Ciudad y Patrimonio que hicieron la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura en el 2009. Creí que era prudente hacer un compendio de palabras que no solamente reunieran unos términos de antaño, sino que pudiera permitir un diálogo y una relación entre lo que se está diciendo hoy y lo que se dijo hace 100 años o 20 o 200 o 400. En este libro se pueden encontrar un compendio de términos y expresiones empleados en la capital colombiana y sus alrededores desde tiempos precolombinos hasta el presente, a manera de diccionario, por lo cual su lectura se torna entretenida y amena. ¿Cómo está empezando a hablar la gente? Están surgiendo expresiones como video, envidiado, hembro, bueno, una cantidad de términos que me parecían muy chocantes en ese entonces y que yo no aceptaba, pero luego me di cuenta de que el idioma y el lenguaje se iba construyendo. En este libro, que se presenta en 2 volúmenes, se pueden encontrar los usos y significados de términos como a la carachas, ¿cómo estás de chirriado? Hasta expresiones populares utilizadas en el lenguaje callejero como a lo bien o le falta mucho pelo para moño. Los lectores podrán tener a su alcance un gran repertorio de expresiones y palabras que se usan, se abusan y se desusan en Bogotá. Y por primera vez 2 líderes de la comunidad Awá, procedentes de Nariño y Putumayo, irán a la sede de la OEA en Washington a conciliar con el gobierno colombiano las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Por primera vez en la historia de la comunidad Awá, cuyos 40.000 integrantes viven en el departamento de Nariño y Putumayo, 2 de sus líderes irán a la sede de la OEA en Washington, Estados Unidos, a tratar de conciliar con los representantes del gobierno colombiano las múltiples violaciones a sus derechos, pues han sido víctimas de fumigaciones, desplazamientos y actos de violencia sexual. Desde el año 2009, por parte de las FARC, pero también por parte de grupos paramilitares, ¿sí? y asesinatos continuos y desplazamiento por parte de la fuerza pública. La crisis del pueblo Awá se agudizó cuando sufrieron 2 masacres, la primera en febrero de 2009, que dejó 17 víctimas mortales, y la segunda en agosto del mismo año, cuando murieron 12 personas, entre ellas 7 niños y un bebé de 8 meses. Más víctimas de mina antipersonal, más víctimas de los hostigamientos, o sea, quedándola en medio del fuego cruzado la población indígena y así como esto, o sea, más amenazas de parte de los actores armados ilegales. Ante la OEA, los indígenas Awá exigirán que el gobierno colombiano adopte medidas de protección urgentes para evitar el exterminio físico y cultural de su comunidad. El SENA, en alianza con la multinacional Schneider Electric y el Ministerio de Educación Nacional de Francia, pondrá en funcionamiento 8 modernos espacios de aprendizaje para sus alumnos. Adriana Carolina nos cuenta la historia. Adriana, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues cerca de 900 estudiantes del SENA tendrán acceso a estos equipos de última tecnología para sus clases de telecomunicaciones, electrónica y electricidad. En los talleres se ha montado última tecnología para que los alumnos realmente reciban una formación acorde a lo que se van a encontrar en la industria. Esto se adquirió para la formación de técnicos y tecnólogos en estos ambientes, mobiliario técnico y convencional e instrumentación con una inversión de 850 millones de pesos. Hace ya casi 4 años que estamos trabajando con el SENA para inaugurar estas nuevas salas de formación para técnicos y tecnólogos en la parte eléctrica y de automatización industrial. Entre 900 y 1000 aprendices por año recibirán formación en estos espacios dotados con equipos de última generación. Necesitamos cada vez formar mejor a nuestra gente. Colombia es un país extraordinario, pero con problemas muy graves. Colombia es un país de muchos contrastes.
Con rituales y otros actos simbólicos, en Colombia y otros países del mundo se celebrará este 22 de marzo el Día Mundial del Agua. Con un homenaje que se llamará Canto al Agua, creado por Héctor Buitrago, integrante del grupo musical Aterciopelados, se celebrará el Día Mundial del Agua 2012 en Colombia. Esto nace hace 3 años, en el 2010 hicimos el primer Canto al Agua en el Salto del Tequendama. Fuimos porque quisimos confrontar esa realidad aquí que tenemos en Bogotá, de uno de los ríos más contaminados del continente. Este 22 de marzo a las 7 de la mañana en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, con la ofrenda de gratitud a las aguas, dirigida por maestros espirituales de diferentes tradiciones del país. Vamos a estar en todos los humedales, en el Jaboque, Santa María del Lago, La Conejera. Varios países se han unido a este gran evento. Ecuador, Venezuela, Argentina, Perú, Chile. La organización ambientalista Sensat Agua Viva trabaja desde hace 20 años tratando de encontrar soluciones a los conflictos ambientales en el país. El agua no es ninguna mercancía, el agua es un bien común. El acceso al agua potable y al saneamiento básico deben ser un derecho humano fundamental. Desde las 4 de la tarde, la Secretaría de Ambiente realizará los Diálogos del Agua, un espacio de reflexión ciudadana que generará aportes para la construcción colectiva del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana. ...8:40, bienvenidos señoras, señores, esta es la información deportiva en Capital Noticias. Radamel Falcao García sigue siendo protagonista en la Liga Española de Primera División. Hoy el colombiano, siguiendo la huella de Messi y Cristiano Ronaldo, marcó los 2 goles del Atlético de Madrid en la victoria frente al Athletic de Bilbao. El primer tiempo para Falcao no fue bueno, pero en el segundo sí, acomodándose y siempre vivo para buscar el remate frente al golero del conjunto que dirige el loco Marcelo Bielsa. Siempre preciso, siempre oportuno, siempre llegando, acompañando la maniobra. Fran le envía la pelota, incómodo, se tira al piso prácticamente y marca un buen gol. Falcao completó 19 goles en la liga, que se aprieta porque el Madrid empató con el Villarreal 1-1 y el Barcelona quedó a solo 6 puntos en la liga. Martínez marcaría el del descuento para el Atlético de Bilbao. La Comisión de Disciplina del Campeonato del Fútbol Profesional de Colombia sancionó con 11.334.000 pesos al Deportivo de Pasto. Motivo: los insultos racistas del pasado domingo hacia Danley Leudo y Carmelo Valencia, jugadores de La Equidad. Actuaba La Equidad en Pasto, en donde fue goleado 3-1. En el Día Mundial contra la Discriminación Racial, Alexis García recordó uno de los principios de la Constitución Nacional de nuestro país. La diferencia de clases, de razas, de credos, tienen que ser respetadas y no creo que haya nadie más que otro por el color. Y me parece que eso fue indebido. El maestro Alexis y algunos de los integrantes de La Equidad fueron insultados por la afición de Pasto una vez concluyó el juego en el que los aseguradores cayeron 3-1 el pasado fin de semana. Lo que pasa es que en el mundo siguen habiendo trogloditas. Hay gente que sigue viviendo en la era cuaternaria y no les da la cabeza para más. Pero esas son excepciones y me da rabia porque incomodó a algunos de mis jugadores. En la capital nariñense los arqueros Mesa y Novoa vieron la tarjeta roja, razón por la cual el verde de la capital tendrá como gran novedad la presencia de Carlos Bejarano frente al Cúcuta Deportivo. Para eso estamos, yo pienso que se está peleando el puesto sanamente, el que está jugando le deseamos lo mejor, cualquiera de los 3 que juego siempre le da a desear lo mejor al otro, se me presenta la oportunidad a mí esta y esperemos de que las cosas me salgan bien. Equidad es el único equipo de la capital clasificado entre los 8. En la fecha de clásicos, Equidad jugará con el Cúcuta Deportivo en la capital norte santandereana, mientras que en Bogotá tendremos el clásico entre Santa Fe y Millonarios. Un día menos frente al calendario del clásico bogotano este sábado en el Campín. El técnico del Santa Fe, Wilson Gutiérrez. Estamos en un momento que sumando 3 puntos nos podemos meter cuartos, quintos. Estamos ahí, creo que hemos tenido la fortuna de que los que están arriba no han sumado tampoco. En el bando azul, Harold Martínez intenta aprovechar la oportunidad para ser titular. Siempre hay mucho espacio por las bandas y el profesor insiste mucho por las bandas y hay que ser muy inteligente y a la hora de penetrar por dentro, ser preciso. El tema es ganar.